Bienvenidos a Trabajos para la Vida. Estamos emocionados que estén aquí. Cada uno de ustedes es especial, tiene dones, talentos y capacidades que son una parte grandiosa de su valor. Les agradecemos por demostrar la valentía y la fuerza para llegar aquí y participar en este curso, por su anhelo de crecer, aprender y enfrentar retos para salir adelante, alcanzando sueños y nuevas metas. Durante el curso se les presentarán voluntarios y personas que quieren ayudarles a ustedes. Nuestro trabajo es hacer todo lo posible para asegurarles que logren sus metas. Cada uno de ustedes está aquí para empezar una jornada, desde el desempleo hasta el empleo, o desde el subempleo a un empleo mejor. El trabajo es una parte importante de nuestra vida. Aunque no es la única parte, es realmente importante. Juntos vamos a reflexionar sobre cómo su trabajo forma parte de su historia de vida. ¿Qué es una historia de vida? Es un término que describe el progreso a través de la vida. La historia ha sido diferente para cada uno de nosotros. Les ayudaremos a identificar dónde han estado, dónde están ahora y a dónde quieren ir. Hay cosas que pasan durante la vida que pueden afectar la capacidad de conseguir o mantener un empleo. En este curso queremos examinar las desilusiones que nos han pasado mucho en el pasado. Veremos la manera en que estas desilusiones nos nublaron la visión y nos afectaron las actitudes sobre la vida, la felicidad, las relaciones y el empleo. Es importante pensar en estas cosas porque las dificultades de la vida pueden extenderse al trabajo y muy a menudo lo hacen. Trabajos para la Vida nos ayudará a darle sentido al pasado para que éste no nos estorbe en la capacidad de proveer y cuidar a la familia y a nosotros mismos en el futuro. Nuestra meta con este entrenamiento es ayudarles a ver su empleo como parte de la vida. Las herramientas de trabajo para la vida nos ayudarán a escoger un destino y a hacer una hoja de ruta para llegar al destino. También queremos ayudarles a continuar el logro de sus metas en cuanto al empleo para satisfacer mejor sus necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda, educación, cuidado de la vejez. Juntos, ustedes y nosotros, formamos un equipo y seremos sus consejeros. Durante las próximas sesiones, caminaremos juntos. Para aprovechar más el curso, debe ser honesto consigo mismo, con sus consejeros, con los facilitadores. Hay algunos requisitos para hacer esta jornada exitosa: la participación activa, la confianza en otros y la construcción de relaciones que les sostendrán durante los próximos pasos. En Trabajos para la Vida usamos lo que está escrito en la Biblia para guiarnos. Usamos la Biblia como un libro de texto porque se ocupa de las luchas humanas que son comunes para toda la gente del mundo y contiene historias de vida de personas como nosotros. Pinta un cuadro de Dios, quién es, cómo se siente acerca de cada uno de nosotros, de su plan para todos. Ustedes tienen un valor para Dios y para nosotros y les trataremos con respeto. En Trabajos para la Vida aprenderemos qué dice Dios sobre quién nos creó para ser, porque este entendimiento cambiará el resto de nuestra vida. La Biblia dice que cada uno de nosotros es una creación admirable, Salmos 139:4, y que fuimos hechos a la imagen de Dios, Génesis 1:26, y que Dios nos ama, Juan 3:16. Esto significa que cada uno de ustedes es muy valioso para Él y para nosotros. En este curso serán tratados con el respeto y la dignidad que merecen como una creación admirable de Dios.
y les animamos que también se muestren unos a otros esta misma dignidad y respeto. La mayoría de las personas solo se dan cuenta que están en un caminar por la vida cuando miran hacia atrás, al pasado. Y muy a menudo no es la historia que hubieran elegido si se hubieran dado cuenta que podían escoger. Queremos que ustedes se den cuenta que pueden elegir para el futuro. Perdemos oportunidades cuando esperamos hasta el fin de la vida para reflexionar sobre lo que es importante en la vida. Perdemos la oportunidad de descubrir un propósito significativo para la vida y una dirección o metas para continuar creciendo. Perdemos las buenas cosas que Dios tiene planificadas para nosotros. ¿Cómo aprovechamos al máximo las oportunidades que tenemos ahora? Leamos juntos Jeremías 29:11. Dios dice de cada uno de nosotros: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.